Este pasaje lo tengo que volver a leer porque está lleno de mucha gloria. Pues aunque andamos en la carne, aunque vivimos en la carne, estaba diciendo Pablo, claro, vivimos en la carne. No militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria a tu nombre, Espíritu Santo. Aquí Pablo está hablando de que... Aquí Pablo está escribiendo esta carta a los Corintios y les está diciendo que vivimos en un mundo en el cual tenemos que trabajar, que tenemos que andar, tenemos que estar en el mundo, tenemos que vivir en el mundo. La realidad es que vivimos en medio de este mundo, pero no militamos, no somos de la milicia, o sea, no pertenecemos a este mundo. Por eso no andamos según la carne. Andamos según la carne, pero no militamos según la carne. No vivimos una vida humana en todas las áreas. Vivimos una vida humana en lo natural, nos levantamos por la mañana, llevamos a nuestros niños al colegio, nos vamos a trabajar, ganamos para comer, venimos a nuestro hogar y hacemos la vida cotidiana, porque estamos en el mundo, pero no vivimos conforme a la ley que hay en el mundo, Amén. sino que vivimos bajo la ley del Espíritu, porque somos de Dios, porque somos cristianos. Dice la Biblia, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Esta palabra, cuando el Señor me la entregó, es una palabra que habla del pensamiento humano, el pensamiento carnal, pero también habla del pensamiento diabólico que lanza el diablo, sus pensamientos, sus malas frases, su desaliento, lo manda a nuestras vidas y a veces se esconde y le hacemos sitio en nosotros con una fortaleza. Estamos en la carne, pero vivimos en el Espíritu. Amén. Y esta palabra se titula el pensamiento que se esconde. La forma de pensar, nuestra forma de pensar, como estaba diciendo, estamos viviendo en la carne, pero nuestra forma de pensar, nuestro patrón de conducta, nuestros pensamientos, nuestra persona, nuestra orientación básica, tiene que estar orientada en la voluntad de Dios. Amén. No conforme a la carne, no vivir conforme a la carne, sino que nuestro patrón de pensamiento, nuestros pensamientos o nuestra persona debe llevar cautivo todo pensamiento que a Dios no le agrade a la obediencia de Cristo. Amén. Se levantan fortalezas en nuestras vidas, se levantan en nuestra vida fortalezas, se levantan argumentos en contra del conocimiento de Dios. Entonces estas fortalezas a veces se hacen fuertes porque se levantan en contra del conocimiento y la verdad de la revelación de la palabra de Dios. Y quieren hacerse fuertes en nuestras vidas con razonamientos, con pensamientos humanos, con
ingenuidad humana, con sabiduría humana, con métodos humanos, con métodos calculados. Por eso empezaba diciendo la palabra del Señor que nosotros estamos y andamos, estamos, como decía Pablo, aunque andamos en la carne, pero no militamos según la carne. O sea, que no pensamos conforme a la carne, que no queremos vivir conforme a la carne, conforme a los pensamientos que hay en el mundo. Aunque nosotros vivimos dentro del mundo, pero nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestros argumentos, nuestra realidad no es la misma realidad que puede tener el ciudadano de a pie que no conoce al Señor. Nuestra realidad no es una realidad ingenua, humana. Nuestra realidad no es una sabiduría humana. Es bueno tener sabiduría humana. Las canas dan sabiduría humana. Los años dan sabiduría humana. Sí, eso está perfecto, está muy bien. Pero nosotros no andamos conforme a la sabiduría humana. Nosotros tenemos que andar conforme dice la palabra, con la sabiduría de Dios. Amén. No con metodologías. Porque estamos acostumbrados a hacer métodos en nuestras costumbres, métodos y tenerlo todo muy calculado, pero no militamos según la carne. Nosotros tenemos que andar en el Espíritu. Amén. La palabra de Dios nos enseña a vivir conforme el Espíritu Santo quiere que vivamos. Amén. Y a tomar y a derribar estas fortalezas que se levantan en contra del conocimiento del Señor. Tenemos que llegar a conquistar las fortalezas que a veces quieren levantarse y se levantan en contra del conocimiento de Dios. Se levantan fortalezas por la forma de pensar y a veces nos equivocamos en nuestra manera de actuar porque nuestra forma de pensar no es la adecuada. A veces actuamos o nos dirigimos por nuestro razonamiento o por nuestra manera de pensar cultural, ¿vale? O nuestra forma de pensar según nos hemos criado, en el ambiente en que nos hemos criado, en la situación que nos estamos criando. Pero el Espíritu Santo hoy quiere hablarnos que nuestra mentalidad y nuestra forma de actuar no debe ser conforme a nuestra cultura, que es preciosa, conforme nos hemos criado, que es una preciosidad, que es precioso, nos han criado en el respeto, en la educación. Todo eso es válido, es compatible con la palabra de Dios. Esos valores que nos han inculcado, que nos han traído nuestros antiguos, y ese valor del respeto, de la formalidad, de lo genuino, de lo verdadero, del respeto, de apartar lo inmoral, todo eso es válido. ¿Por qué? Porque está en la palabra de Dios. Todo eso es correcto, ¿por qué? Porque no anula la palabra de Dios. Pero en el momento que haya un concepto humano, religioso, o un concepto cultural, o un concepto de cada familia, o incluso un pensamiento propio mío, una rareza mía, que está en contra de la palabra de Dios, el Espíritu Santo hoy nos viene diciendo que no quiere ni debe un cristiano vivir conforme al pensamiento. Por eso hay veces que se crean fortalezas en nuestras vidas. Claro. Nuestras vidas se crean argumentos que no son verdad. La fortaleza, Pablo habla de esto como un lugar de refugio, porque cada ciudad tenía una fortaleza para cuando venían los enemigos se podían esconder. Cada ciudad tenía una fortaleza y se ubicaba en colinas, en sitios de estrategia, para refugiarse. El pueblo se refugiaba en las fortalezas, se hacían fuertes. Por eso hay pensamientos y argumentos humanos que vienen a nuestras vidas y cuando no nos damos cuenta, cuando no está la luz de Dios en nosotros y la revelación de Dios, cuando nos damos cuenta se ha hecho una fortaleza. Claro. ¿Por qué? Porque hay argumentos humanos, pensamientos, ideas, razonamientos humanos, filosofías, religión sin vida, una religión falsa. Entonces, cuando hay un pensamiento, cuando hay un argumento, cuando hay algo que se expone en cada vida, en cada mentalidad, en cada hogar,
en cada circunstancia, en cada situación, hay que llegar a doblegar y a destruir esas fortalezas para conquistar y doblegar esas fortalezas. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Doblegar esas fortalezas, esos pensamientos, esos argumentos, esas ideas, esos razonamientos, esa religión, esa religiosidad falsa que nos lleva al costumbrismo, esa religión falsa que nos lleva a una idea que a veces es tan errónea, que nos lleva a entender y a conocer a un Dios lejano, no a un Dios cercano. Se levantan fortalezas ideológicas de ideas que se refugian en oponerse a Dios y a su obra, porque todo pensamiento que nos lleva a la oposición de la obra de Dios, todo pensamiento que nos lleva a estar en continuo choque con la obra, en continuo choque con la presencia, todo me sabe mal, todo lo veo mal, todo lo veo mal. Hay ideas lógicas que vienen a nuestra vida, raciocinios que vienen a nuestro pensamiento, y lo queremos pensar y medir todo con nuestra razón. Entonces todo nos molesta, todo sale mal, no estamos de acuerdo con nada, choca con todo. ¿Por qué? Porque estamos pensando, y con ese pensamiento que ha hecho un argumento y se ha hecho una fortaleza dentro de nuestra mente. Oh, Padre. Pero antes de llegar a conquistar y a doblegar, a imponer y a someter el pensamiento infame, un pensamiento corrupto, rebelde, insensato, hay varios obstáculos para vencer ese pensamiento que viene a nuestras vidas, un pensamiento que nos quiere desviar de la voluntad de Dios, un pensamiento que nos quiere quitar de la voluntad de Dios. ¡Aleluya! Un argumento que el diablo, que el Señor lo reprenda, se quiere aprovechar en momentos de debilidad. Ahora vamos a estar hablando de esto. Hay momentos de debilidad que el enemigo se quiere aprovechar de ello y quiere destrozarnos, quiere derruirnos. ¿Por qué? Porque ese pensamiento, ese argumento, que Jehová Dios lo reprenda, se quiere hacer fuerte en nuestra mente, se quiere crear una fortaleza. Pero hoy, en el nombre de Jesús, van a caer muchas fortalezas, en el nombre del Señor Jesús. Muchos conceptos erróneos por la palabra de Dios hoy van a ser descubiertos por la sangre de Jesús, por la cruz del Calvario, por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y por la palabra de Dios que es santa, y la palabra de Dios que hoy corre y sea glorificada, para llegar a doblegar, a imponer, a someter el pensamiento infame, corrupto. Hay varios obstáculos a vencer. El pensamiento carnal y negativo. Hay muchos pensamientos carnales y negativos que se esconden detrás y se hacen fuertes de la fortaleza, del argumento y de la oposición que a veces viene a nuestras vidas. Y este pensamiento quiere ser y debe ser humillado y destruido y apresado y llevarlo a la obediencia de la cruz de Cristo. Amén. Las fortalezas, ¿qué es una fortaleza? Es un lugar o algo donde alguien opera. Oh, Padre. Donde un pensamiento está operando. Oh, Jesús. Es una muralla, es un castillo edificado con tiempo. Una fortaleza no viene de la noche a la mañana. Un patrón de conducta no viene de la noche a la mañana. Claro. Pues según sea tu pensamiento, así es tu conducta y tu forma de caminar. Según sea tu pensamiento, así es tu forma de hablar. Por eso vemos a mucha gente que habla de forma extraña. ¿Por qué? Porque no viene de la noche a la mañana. Es un patrón de conducta, es una fortaleza que se ha ido formando poco a poco en medio de nuestro pensamiento, de nuestra mentalidad. En medio de nuestra mente ha ido formándose un patrón de conducta. Entonces, algo que nosotros, y la Biblia, lo ve, no lo ve como santidad, y algo que lo ve como pecado, y algo como lo ve como que no es en la voluntad de Dios. Estas personas que tienen estas fortalezas mentales en la mente lo ven como normal, porque ha sido llevado a un sitio de poco a poco y se ha ido construyendo fortalezas en base a argumentos de mentiras, que Jehová Dios los reprenda. Amén. Eso es cuando un pensamiento se hace una fortaleza, cuando un pensamiento se construye y se edifica y se le da lugar,
que Jehová Dios reprenda todo malo pensamiento. Amén. Se construyen fortalezas. Amén. Y cuando se construyen fortalezas, son mentiras del enemigo que se esconden en la razón humana. Hay mentiras que Jehová Dios lo reprenda, que intentan que nosotros razonemos, pero no conforme la palabra, sino conforme a nuestra naturaleza humana, a nuestro razonamiento, Oh, santo. esperando por su aceptación y su aprobación. A veces, sin darnos cuenta, aceptamos y le damos una aprobación a un pensamiento y a una mentira. Y después que se retiene constantemente, se modifica el comportamiento de las personas. Cuando un pensamiento viene a nuestra vida, cuando un pensamiento de irrealidad, cuando un pensamiento de mentira ha entrado y ha hecho ese argumento, que Jehová Dios lo reprenda, ese argumento, pensamiento, ideas, razonamientos, filosofías, falsas, teologías falsas, que el Señor las reprenda. Amén. Y nos las aparte en el nombre de Jesús. Amén. Y vengamos en el nombre de Jesús trayendo a nuestras vidas y escuchando la verdadera palabra de Dios, la verdadera doctrina. Cuando escuchamos falsas voces, cuando escuchamos falsas ideas, cuando escuchamos falsos razonamientos y falsos argumentos en nuestras vidas, a veces nuestra conducta, nuestra forma, nuestro comportamiento ya no es igual. Nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de comportarnos, la forma de dirigirnos a los demás, de la forma de dirigirnos a nosotros mismos, la forma de dirigir nuestra casa, no es la correcta por tal pensamiento que le hemos dado cabida. ¿Vale? Damos cabida a muchos pensamientos que no son de Dios. Y cuando se retiene constantemente, modifica el pensamiento y a las personas con el fin de limitarnos. Cuando un pensamiento viene a nuestras vidas, un pensamiento, un argumento que no es de Dios, un argumento que no ha venido a nuestras vidas de la noche a la mañana, que ha ido haciendo un trabajo de poco a poco, lo que quiere es limitarnos en el nombre de Jesús, limitarnos en lo espiritual, limitarnos en alcanzar la verdad de Dios, limitarnos en saber, en reconocer y en vivir en la santidad, en la obediencia, en la pureza, de vivir bajo la cobertura de Dios. Es ese pensamiento que Jehová Dios lo reprenda esta noche, todo pensamiento de maldad en el nombre de Jesús, todo pensamiento de confusión, todo pensamiento que quiera traer a nuestras vidas en el nombre de Jesucristo de engaño, sea reprendido en el nombre del Señor Jesús, para no poder limitarte. No te pongas límites. Cuando hay límites en nuestras vidas es porque hay argumentos de razonamiento. Y si se pasa mucho tiempo con ese argumento de razonamiento, se llega a crear fortalezas y se hace fuerte ese pensamiento. Después de un tiempo, la fortaleza se convierte en un sitio de comodidad. Este sitio de comodidad, después del tiempo, se convierte en un punto donde la gente se siente a gusto y no quieren cambiar. Por eso hay tantas personas que pasan los años y son igual, siguen igual, ni crecen ni dejan crecer. Por eso hay tantas personas que no avanzan, porque hay conceptos, argumentos, pensamientos que se han hecho fuertes en ellos, se han hecho fortalezas muy fuertes. Claro, esos pensamientos han llevado a una fortaleza y se sienten a gusto conforme están. Ni quieren avanzar, ni quieren contribuir con la obra, ni quieren seguir caminando, ni quieren avanzar, ni quieren prosperar. Se sienten cómodos en un lugar de estabilidad momentánea. Bueno, voy a hablar con libertad. Estoy desde mi casa y no sé ni quién me está viendo, pero yo lanzo esta palabra. De la casa al culto, del culto a la casa, y si hay oración, a la oración, y de la oración a la casa.
ya no me des más vida cristiana. Oh, papá. Yo me quedo así como estoy y estoy bien, estoy cómodo. Hay mucha gente que se siente cómoda así, con una vida religiosa. Oh, Jesús. Una vida de religión es esa. Hago mi vida, voy a lo mío, cuando llega a las 7 de la tarde me voy al culto, echo mi ofrenda, escucho la palabra, escucho las alabanzas y me vengo a la casa. Y esa es una vida que no quiere más. No, yo con esto me vale, porque están, ¿por qué? Porque ha venido un pensamiento de comodidad, de frialdad, de distanciamiento, un argumento, un pensamiento, una idea, un razonamiento humano que se ha hecho una fortaleza. Por eso vemos a tanta gente tanto tiempo con tantas fortalezas. Sí, hay fortalezas que hay que derribar. Amén. Así nos lo dice la palabra de Dios, para derribar todo argumento y toda fortaleza y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Por eso hay tantos que están idealmente, tantos ideales. Es que yo pienso esto, es que yo pienso lo otro, es que mi forma de pensar. No, es la forma de pensar de Dios. Amén. Es lo que Dios nos dice por medio de la palabra. Claro que sí. Nuestras ideas pueden ser buenas en un momento dado, pero la mejor idea es la idea de Dios, es la palabra de Dios, es el pensamiento de Dios, es el argumento de Dios, es la filosofía de Dios. Aleluya. Oh, gloria a tu nombre. Ya vale ya de estar pensando en filosofías humanas. Santo. Ya vale de tanto argumento humano. Ya vale de tanta religiosidad. En este confinamiento hemos tenido que aprender algo. Oh, Espíritu de Dios. En este confinamiento hemos tenido que aprender a pensar como Dios piensa. En este confinamiento hemos tenido que aprender algo. Claro que sí. ¿De qué nos ha servido todo este tiempo? ¿Para qué nos ha valido este tiempo? Para poder recapacitar y pensar Claro que sí. que mucha gente estaba alejada del Señor, que estaba haciendo las cosas conforme ellos querían y llevaban un evangelio conforme a su pensamiento, a sus ideales, a su religión, o conforme a sus razonamientos, o conforme a sus pensamientos, o conforme a su filosofía. Pero no es así. Es el momento en el nombre de Jesús que se rompa toda fortaleza, Amén. todo engaño del diablo, que el En el Señor lo nombre de reprenda, Jesús. todo engaño de sí mismo, de cualquier persona que hoy esté escuchando esta palabra. Hoy va a venir el Espíritu Santo derribando fortalezas en el nombre de Jesús. Amén. Oh, papá. Dice el Salmo capítulo 1, feliz la persona que no anduvo en consejo de malos. Gloria a Dios. Pero la traducción inglesa, la King James, dice, feliz la persona que no se queda en lugar en el cual se encuentra cómodo, en consejo de malos. Hay gente que se encuentra cómodo en consejo de malos Ay, papá. y se encuentran cómodos. Pues esas personas no son bienaventuradas. Ay, Señor. Son bienaventuradas aquellos que se sienten incómodos con consejos de malos, Claro. con silla de escarnecedores sentados. Así es. Entonces yo no quiero estar con los consejos malos, con los malos pensamientos, con las malas palabras, con los que traen conceptos e ideas equivocadas, con los que traen conceptos humanos, con los que traen ideas carnales, los que traen consejos que nos quieren desviar de la presencia del Señor. Yo no me siento a gusto con esas personas. Yo me siento a gusto con personas que sepan a Dios, Amén. que tengan a Dios, Aleluya. que me den consejos buenos, que me hablen y traigan a mi vida ideales de Dios, ideales de cambio, ideales de avance, Amén. palabras y pensamientos de Dios, razonamientos de la palabra, de la Biblia, no de religión ni de conceptos humanos, lo vuelvo a repetir otra vez, sino de ideología cristiana, de teología de Dios, de la palabra, de cualquier clase de doctrina, que me empiecen a hablar de las doctrinas, de pensamientos de Dios. No quiero estar con gente que no piensa en Dios. Claro. Aleluya. No quiero estar cómodo con gente así. Estoy con ellos para predicarles. Estoy con ellos para darles la palabra. Amén. Pero solamente para eso. Santo. Porque no me siento cómodo. Papá. Bendito seas. Yo creo que Dios nos está bendiciendo en esta palabra. Amén.
Creo que el Espíritu Santo nos está ministrando. Amén. Cada fortaleza se edifica en base a un argumento. Y está basado en la razón o en verdades a medias. Las verdades a medias son las peores mentiras. Las verdades que son a medias son las que más te traicionan, las que más daño hacen. Las verdades a medias. Si a alguien quiere, está feo decir esto, pero si a alguien quieres pillarle en un embuste, es a alguien que diga una verdad a medias. Es la peor mentira. Es la peor mentira, la mejor disfrazada, porque es una verdad a medias. Y viene engaños. Me estás diciendo una verdad, pero a medias. ¿Por qué? Porque le tenemos de ejemplo en el Edén. El diablo, que Jehová Dios lo reprenda, vino con Eva, vino sobre Eva con una verdad a medias. Vamos a leerlo. Mirad qué verdad a medias trae el diablo a Eva para engañarla. Con que te ha dicho tu Dios que no comas de ningún árbol. Y dice Eva, no, de todo árbol podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto, de la ciencia del bien y del mal, habla el teléfono de la Carmen y me deja pasmado. Sí, yo no tengo nada de eso. Dice, pero la serpiente, que era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. No sabía de qué árbol le prohibió comer. La preguntó. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de todos los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni la tocaréis, porque el día para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Veis? Sino que sabe Dios que el día que coméis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Claro que se les iba a abrir los ojos. Claro que iban a saber el bien y el mal. Lo iban a saber, pero iban a morir. Se les iban a abrir los ojos, cierto. Iban a saber el bien y el mal, cierto, pero iban a morir. Esa fue la consecuencia del pecado. Hoy en día, el diablo nos quiere engañar con artimañas, con exposiciones, con argumentos, con pensamientos, con ideales con métodos de hombres, con metodologías calculadas, con sabidurías humanas, con verdades a medias para desviarnos de la palabra de Dios. Le dice el Señor, el diablo le dice a Eva, no moriréis. Le estaba mintiendo. El día que comierais serán abiertos vuestros ojos. Eso era verdad. Se le abrieron los ojos. Empezaron a saber el bien y el mal. Pero sí, murieron espiritualmente y también físicamente. Por eso las verdades a medias son las peores mentiras. No creas a lo que el diablo te dice, que Jehová Dios lo reprenda. Amén, amén. No creas los susurros que vienen del diablo, susurrando a tu oído, susurrando a tu mente, aprovechando esta situación de crisis. ¿Dónde está tu Dios? Tu Dios no está contigo. Tu Dios, ¿dónde está? No te ayuda. Y si eres un hijo de Dios, ¿ves? Ya está creando un argumento. ¿Lo veis? Si eres hijo de Dios y le estás sirviendo, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué no te ayuda? ¿Por qué no viene la ayuda de tu Dios? Mira, porque están muriendo tantas personas. Porque está gente ingresada en el hospital. Porque están partiendo tantas personas. ¿Dónde está tu Dios? Que Jehová Dios los reprenda. Amén. Empieza a crear un argumento en nuestra mente, una fatalidad en nuestra mente. Y está en nosotros desecharlo o que se vaya creando una fortaleza.
Claro. Porque si le damos cobijo a esos pensamientos, poco a poco se va haciendo una fortaleza en nuestra mente. Claro. Dice 2 Corintios capítulo 11 y verso 3. Pero temo que como la serpiente en su astucia engañó a Eva, ¿lo ven? Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Corrupción de la mente. Pablo está diciendo, así como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos también de alguna manera pueden ser extraviados de la verdad, de la sincera fidelidad a Cristo. Así como el enemigo empezó a engañar a Eva, que el diablo, que el Señor lo reprenda en esta noche, que sea reprendido, atado, en el nombre del Señor Jesús. Amén. No puede engañarnos, Claro, Señor. no puede traernos esa mentira. Aleluya. Dios está con nosotros. Amén. Dios no nos deja solos. Amén. Dios nos da la provisión diaria, lo que nos hace falta. Claro que sí. Dice la amén. Biblia, mirad las aves del cielo, ni siembran ni trabajan, y yo las doy de comer. Amén. El diablo, que el Señor lo reprenda, lo que quiere venir es a destruir nuestra fe y nuestra fidelidad, Oh, papá. a distorsionar lo que Dios ha puesto en nosotros. El diablo quiere traer corrupción a nuestra mente. Sé que es una palabra profunda, pero creo que la estoy explicando y creo que vosotros me estáis entendiendo. Amén. El diablo quiere traer una corrupción mental, desafiar a las leyes de Dios, a la revelación de Dios, para que nos desviemos, para que en nuestras vidas haya en nosotros un extravismo, o sea, que se extravíe la sincera fidelidad a Cristo. Una fortaleza contiene argumentos, teorías, conceptos, imaginaciones. Ujú. Según los que estudian la mente no distingue entre lo mencionado, la realidad y una imaginación. Esto es muy fuerte, muy profundo. Ujú. La mente no distingue lo que es la realidad, lo que es una imaginación. Ay, Señor. Esto es bastante fuerte y difícil de explicar, porque yo no soy psicólogo, pero he estudiado esta parte de la mente carnal, que no distingue una imaginación, un argumento, un concepto, una imaginación de una realidad. Por eso hay tanta gente que se cree que está viviendo en una mentira. Vamos a ver, ¿cómo lo explico? Por eso hay tanta gente que está un poco... porque no distinguen la realidad. Se creen su propia imaginación, su propia mentira. Y lo llevan a cabo y lo llevan hasta el final. Porque ellos lo creen, por lo que están viviendo. Porque su mente se imagina una idea, una realidad falsa. Y la mente no lo distingue. Por eso son enfermos mentales. Por eso hay gente discapacitada mentalmente. Hay gente con muchas clases de enfermedades mentales y muchas clases de enfermedades en la mente, y no distinguen lo que es la realidad a lo que es una imaginación o un concepto o lo que ellos quieren vivir. Pero nosotros sí tenemos la mente de Cristo Amén. y sabemos en el nombre de Jesús que la realidad de nuestra mente es Dios. Amén. Por eso dice 1 Corintios capítulo 2 y verso 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Lo ven? Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Fortalezas culturales, educación, medio ambiente, atmósfera que nos rodea. Nos rodean cosas culturales, nos rodea la educación, como he dicho antes, el ambiente que nos rodea. Cuando se dice y se cree, no lo vas a lograr, no lo vas a conseguir, Claro. se convierte en una fortaleza. Tú no puedes, tú no vales, tú no sirves,
no vas a llegar. Se convierte en una fortaleza en nuestras vidas. Tú no vas a poder lograr un buen estudio, tú no vas a poder trabajar en un buen trabajo, y no lo creemos, no lo llegamos a creer. Tú no vas a poder prosperar económicamente, tu casa no va a poder avanzar, para ti no hay más. Y a veces nos creemos esas mentiras, que Jehová Dios los reprenda, bien sean del enemigo o bien sean mentiras infundidas por el mundo o por nosotros mismos, que nos creemos nuestras propias mentiras o nuestras propias irrealidades. No lo vas a lograr. Se convierte en una fortaleza. Bueno, pues vale, pues si yo no puedo, pues me conformo con lo que tengo. Eso no es de Dios, porque Dios quiere que avancemos, que prosperemos. Amén. No estoy hablando económicamente, estoy hablando espiritualmente. Amén. Y económicamente también, si Dios quiere que prosperemos, pues prosperamos. Bendigo la voluntad de Dios, que quiere que prosperemos. Claro que sí, que vamos a prosperar. Amén. Que el Señor nos va a ayudar y va a abrir los cielos. Amén. Yo creo, Señor. Lo que yo quiero decirte en esta noche es que no te conformes. No te conformes con lo que tienes. Lo que el Espíritu Santo te quiere decir en esta noche es que no te conformes con una realidad irreal. La verdad irreal es que todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Amén. Diga el débil, fuerte soy. Amén. Puedo alcanzarlo, Claro que sí. puedo llevarlo a cabo, porque Dios está conmigo, porque Él es mi castillo y mi refugio, Gloria. mi pronto auxilio. Cuando hay fortalezas en nuestra vida, no percibe, se modifica, limita y manipula y se resiste el poder de Dios en nosotros. Cuando no se percibe las cosas de Dios, cuando la fortaleza se ha construido en nuestra mente, limita y manipula. Se manipula en nuestra mente el poder avanzar. Se manipula en nuestra mente el poder quitarnos de las cosas que a Dios no le agradan. Claro. Tú puedes quitarte de los malos vicios, Amén. de los malos hábitos, Amén. puedes quitarte de decir cosas que a Dios no le agradan. ¿Vale? Oh, Santo. Puedes quitarte de todo aquello. ¿Por qué? Porque Dios te da capacidad para ello. Amén. Cuando hay una fortaleza mental, perdonadme a los que fumáis, os pido disculpas, pero es que no puedo quitarme de fumar una fortaleza. Porque sí puedes, en Cristo Jesús puedes quitarte. Pero se ha creado ese argumento en ti que no te puedes quitar. Y es una realidad que está en ti, que es una realidad falsa. No puedo quitarme, esto es muy fuerte, es un argumento, porque me pongo nervioso, porque si no tengo esto me pongo nervioso, porque si no fumo me pongo nervioso. Es un argumento irreal, que se ha hecho una fortaleza. Pongo el tabaco como puedo poner Claro. cualquier otro vicio, cualquier otra forma de vida, cualquier costumbre. Te puedes salir de ello, puedes romper con ello en el nombre de Jesús. Puedes romper con cualquier vicio, con cualquier atadura, con cualquier oposición que se te ponga. ¿Por qué? Porque tienes al Dios que todo lo puede. Claro que sí. El Dios que está contigo y puede romper esa fortaleza en tu mente. Me puedo quitar de fumar, puedo quitarme de echar a las máquinas, puedo quitarme de jurar, puedo quitarme de maldecir, puedo quitarme de caer siempre en las mismas piedras, puedo quitarme de pecar, puedo quitarme de hacer cosas malas. Puedes hacerlo, Amén. porque Dios está contigo. Claro que sí. Y puedes derribar esa fortaleza, porque se ha creado en ti un argumento de que no puedes. Pues yo te digo desde aquí que sí puedes, Amén. en el nombre de Jesús. Amén. Yo estoy gozando esta noche, Aleluya. estoy disfrutando con esta palabra. Hay muchas clases de fortalezas, pero la falta de fe evitará tu destino y tu propósito. Es capaz de frustrarlo. Tu propósito, tu destino, tu realidad, lo que Dios ha puesto en ti. La falta de fe puede
frustrar tantas cosas que tienes que recibir de la parte del Señor. La falta de fe evita el propósito de Dios o lo atrasa. Porque si recuperamos en el nombre de Jesús, rompemos toda fortaleza y creemos en fe, el propósito de Dios sigue hacia adelante en nosotros. Amén. Es muy difícil, escuchar, es muy difícil mantenerse libre de fortalezas que no han sido derribadas por una mente renovada. ¿Qué es? ¿Y qué se esconde detrás de una fortaleza? Altivez de ojos, orgullo de corazón, pensamientos impíos, pecados. ¿Me entendéis, verdad? Es fácil de entender. Está en Proverbios capítulo 21 y verso 4. Detrás de esa fortaleza que el Señor la reprenda, es difícil a veces derribar eso. Es difícil mantenerse en el Señor establemente cuando hay una fortaleza. Pero si en este día podemos arrepentirnos delante de Dios y permitir y provocar que la actividad de Dios venga derribando toda fortaleza en nuestras vidas, En el nombre de Jesús. en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón, en tu alma, en tu corazón, en tu vida. Hay una salida para todo esto. Amén. Hay una salida para derribar. Claro que sí, amén. Hoy está aquí el Señor y te viene con esta palabra de arrepentimiento. Si tú tienes arrepentimiento y quieres derribar esa fortaleza, Claro. esa atadura que te está atando. Amén. Es que no quiero predicar más fuerte en esta noche, no quiero. Todo pecado en el nombre de Jesucristo tiene que ser destruido. Amén. Todo mal pensamiento en el nombre de Jesús que lleva mucho tiempo ahí, arraigado por la sangre de Jesús, hoy puede ser derribado. Toda fortaleza en el nombre de Jesucristo. Amén. Todo patrón de conducta, todo uso de sabiduría humana, de métodos humanos, de religión humana, fortalezas de ideas, de razonamientos, de filosofías, de ideas que están reflejando en contra del conocimiento del Señor, en contra de todo lo que va y todo lo que se sabe de Dios. Hoy en esta noche está aquí el Espíritu Santo para traerte una palabra Amén. de actividad, una palabra de poder, una palabra de seguridad y de futuro, Amén. una palabra de revelación, una palabra directa a tu mente, a tu alma, a tu espíritu y a tu corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Porque sabes, lleva la palabra de Dios diciendo llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Claro que sí, amén. ¿Y cómo podemos hacer eso? Tú me preguntarás, Pastor Costan, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos llevar nuestras fortalezas de tantos años, nuestro pensamiento equivocado durante tantos años, tantos argumentos que se han ido formando en nuestras vidas? Y hay un pensamiento ahí que se esconde detrás de una fortaleza. Pensamientos, como he dicho, que a Dios no le agradan. Pensamientos que Dios no quiere. Pensamientos de rechazo, de odio. Pensamientos de falta de perdón. Pensamientos de no cambiar, de no evolucionar, de no transformar nuestras vidas, de no avanzar. Pensamientos de fracaso, que Jehová Dios lo reprenda. Pensamientos de negatividad. ¿Cómo podemos derribar esto, Costan? ¿Cómo podemos derribarlo? ¿Cómo podemos derribar estas fortalezas que se levantan? Tengo una solución para ti. Bueno, yo no. El Espíritu Santo Aleluya. tiene una solución para ti que me estás oyendo esta noche. Él tiene una solución y trae la verdad de Dios para tu vida. Santo eres tú. ¿Cómo puedes romper con esto? ¿Cómo puedes frustrar los planes del enemigo? Que Jehová Dios lo reprenda. ¿Cómo puedes tener una mente renovada en Cristo Jesús?
¿Cómo puedes vivir una nueva realidad en Cristo? ¿Cómo puedes derribar esas fortalezas que se han levantado? Con la palabra de Dios. Amén. Dice Pablo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Lo dice la palabra. Nuestras armas, nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para, es con el propósito de Aleluya. derribar fortalezas. Santo. Derribar toda fortaleza por medio de la palabra de Dios. Porque nuestras armas no son carnales, ni son sabidurías humanas. Nuestras armas son del Espíritu y son poderosas. Amén. Las armas de nuestra milicia están en Efesios capítulo 6, del verso 10 al verso 17. Dice la Biblia, vamos a leerlo. Mirad las armas que Dios te da para poder derribar esas fortalezas. Efesios capítulo 6. Capítulo 6 y verso 10 de la carta a los Efesios. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. ¿Lo veis? Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vuestros vestidos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo, tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Esto es poderoso. Con la potencia de su palabra, contra las maquinaciones del diablo, contra las astucias, engaños y métodos diabólicos, contra toda falsa adoración. Tenemos una lucha mano a mano. Tenemos la armadura de Dios, que es imprescindible tomarla para derribar estas fortalezas, tomando el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del diablo. El diablo tira dardos de fuego. ¿A dónde? A nuestra mente, para confundirnos. ¿Lo ven cómo viene todo al mismo tema? A la palabra, al argumento del diablo, que el Señor lo reprenda. La forma de trabajar del diablo es tirando dardos, pero nosotros tenemos que y debemos revestirnos con toda la armadura de Dios para coger el escudo de la fe y apagar todo dardo de fuego del enemigo, que Jehová Dios lo reprenda. Amén. Y para poder entender, saber y comprender que el diablo, el Señor lo reprenda, hoy es descubierto. Amén. Sus estrategias son descubiertas Oh, santo. por la sangre de Jesús, por la victoria de Jesús en la cruz. Santo. Hemos visto que la armadura de Dios está para proteger con el casco, el yelmo de la salvación, te protege tu mente. Es para proteger la verdad de Dios en tu mente. Te protege tu mente. El casco te protege. La coraza de justicia protege tu corazón. Amén. El Señor te ha provisto con la armadura de Dios, con el calzado, dice, y el calzado de los pies, que es el apresto del Evangelio, el calzado de los pies. Los romanos llevaban un calzado que llevaba clavos para abajo. En las sandalias había clavos. ¿Para qué? Para cuando pisaran en la tierra pudieran estar firmes. Para que no se escurrieran. Entonces, ellos pisaban y pisaban en firme. ¿Por qué? Porque había clavos que sujetaban a la tierra.
Pues esa es la firmeza que Dios quiere en el cristiano. Que tu forma de caminar y tu forma de andar sean sujetas, que sean estables, que no se desestabilicen tu forma de caminar y tu forma de andar. Porque Dios quiere una vida que camine establemente, que camine firmemente. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hemos leído 5 armas de defensa. 5 armas en las cuales nos podemos defender. Pero hay una sexta que no es de defensa. Hay una que es de ataque. Santo. Para derribar esa fortaleza. Claro. Porque estas son para defendernos, pero para derribar las fortalezas tenemos una, que es la espada de la palabra del Señor. Amén. Para descubrir todo pensamiento que se esconde detrás de las fortalezas en el nombre de Jesús y poder derribar toda muralla, para poder derribar todo argumento, para poder derribar toda fortaleza en el nombre de Jesús. Amén. Dice Hebreos capítulo 4 y verso 12, la palabra de Dios es viva y eficaz. Escuchad bien este versículo. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra en el alma hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne, escuchad, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. No hay ninguna espada que pueda discernir los pensamientos. ¿Qué espada puede discernir un pensamiento si un pensamiento no se ve? Un pensamiento es invisible, pero la palabra de Dios sí. La palabra de Dios discierne todo pensamiento. Todo pensamiento hace diferencia del pensamiento del argumento diabólico, y hace diferencia del pensamiento humano, y hace diferencia del pensamiento del Espíritu, que es la palabra de Dios en nosotros. Hoy en esta noche tienes lo que necesitas para derribar toda muralla, para derribar todo castillo, toda fortaleza, todo pensamiento del enemigo, que Jehová Dios lo reprenda. Tienes la espada de la palabra para derribar a ese enemigo, a esa fortaleza que durante muchos años te ha estado atosigando, te ha estado menospreciando, durante muchos años te ha estado haciendo claudicar, durante muchos años te has sentido oprimido como en un castillo sin poder avanzar. Oh, gloria a tu nombre, Espíritu Santo, gloria a tu nombre, Jesús. Durante mucho tiempo has intentado avanzar, durante mucho tiempo has intentado seguir hacia adelante, durante mucho tiempo has intentado prosperar y no has podido. ¿Por qué, Señor? Porque hay ahí una fortaleza que tienes que derribar con la palabra de Dios. Amén. Con la palabra de Dios que rompe toda fortaleza, todo argumento, en el nombre de Jesús, toda ideología humana, toda teología falsa en el nombre de Jesucristo, todo concepto ideológico falso. Por eso hoy desde aquí la solución para derribar este argumento, para derribar esta fortaleza, lo hemos leído, Hebreos capítulo 5 y verso 12, la palabra de Dios que discierne los pensamientos y aun las intenciones del corazón. Amén. Todo pensamiento que se esconde en nuestra mente, todo pensamiento que se rebusca, todo pensamiento que se quiere hacer fuerte, del no sirves, del no vas a avanzar, del no vales, del no vas a poder proseguir, no vas a poder avanzar, no vas a poder continuar, y se esconde dentro de nosotros, no te vas a poder quitar, no vas a poder dejar el tabaco, no vas a poder dejar los vicios, no vas a poder dejar el pecado, no vas a poder dejar la mentira, no vas a poder dejar la estafa, no vas a dejar la corrupción. Eso es una mentira, es un argumento del diablo que se esconde y se hace fuerte en el nombre de Jesucristo. Tienes la palabra poderosa de Dios como espada de doble filo. Esas son las armas de nuestra milicia. Amén. Que es espiritual, que no es carnal. Nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas en Cristo Jesús, para derribar toda fortaleza. Y hemos leído la palabra de Dios, que esas fortalezas se derriban con la palabra de Dios. Amén. Hoy la palabra de Dios es una antorcha en medio de la oscuridad. La palabra de Dios es tu guía. La palabra de Dios es la que te hace avanzar. Claro. La palabra de Dios es la que te hace liberarte en el nombre de Jesús de toda opresión. Oh, en el nombre de Jesucristo eres libre de toda opresión esta noche, de todo argumento, de toda mentira. En el nombre del Señor Jesús eres libre en el nombre de Jesucristo de todo pensamiento que se esconde en el nombre de Jesucristo. Pensamiento de rechazo, pensamiento
pensamiento de altivez, pensamiento de emociones falsas, pensamiento en el nombre de Jesucristo que se esconde y te dice que no vas a poder llegar, que no vas a poder seguir, que mañana te vas a morir, que van a pasar algo a tus hijos, que vas a tener miedos infundados. Pues hoy en el nombre de Jesucristo reprendemos toda mentira del diablo, todo argumento del diablo y le decimos que en nosotros no hay fortalezas. Derribamos toda fortaleza y la llevamos cautiva a la obediencia de Cristo. Cogemos con la espada de la palabra, buscamos ese pensamiento. Vente conmigo. Vente conmigo, vamos a buscar ese pensamiento. Busca tu pensamiento. Sí, busca esa fortaleza mental que no te dejó seguir construyendo. Busca esa fortaleza mental que no te dejó crecer, que no te dejó avanzar. Busca esa fortaleza mental en tu vida. Sí, ahora que estás ahí, busca esa fortaleza mental que no te dejó prosperar durante mucho tiempo, que no te dejó realizar las cosas de Dios, el plan de Dios. Vente conmigo. Oh, busquemos esa fortaleza, cojamos la palabra de Dios, vente a buscarla en el nombre de Jesucristo. Y llevamos cautiva. ¿Sabes qué es cautiva? Cogerla, tomarla, secuestrarla, cogerla, apresarla y llevarla a la cruz de Jesucristo. Todo pensamiento contrario a la obediencia de Jesús, hoy lo tomamos por la sangre de Jesucristo. Derribamos todo argumento de altivez, derribamos toda fortaleza satánica en el nombre de Jesucristo, que venga en contra de nosotros, toda fortaleza que venga en contra de nuestra economía, de nuestros hijos, de nuestra vida espiritual, de nuestra santidad. En el nombre de Jesucristo tomamos la espada de la palabra hoy y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesús. Amén. Todo pensamiento negativo, todo pensamiento que nos quiera hundir, todo pensamiento que nos quiera apartar, todo pensamiento que nos quiera derribar, todo pensamiento que nos quiera desmoralizar, todo pensamiento que venga a quitarnos la vida de Dios, todo pensamiento que no nos deje avanzar, todo pensamiento que nos quiera poner en contra de nuestro Creador, todo pensamiento que venga en contra de nosotros, en el nombre de Jesús, lo descubrimos por la sangre de Jesucristo y por la palabra de Dios y derribamos toda fortaleza. En el nombre de Jesús. Derribamos todo pensamiento, destruimos todo pensamiento en el nombre de Jesús con la espada de Dios, con la espada de la palabra. Amén. En el nombre de Jesucristo. Oh, papá. Tantas mentiras. Esta palabra cuando Dios me la dio dije, Señor, qué complicado, ¿cómo voy a predicar yo esto, Señor? Y el Señor me decía, predícala. Predícala porque hay muchos conceptos erróneos. Hay mucha gente que tiene fortalezas que han dado paso a pensamientos mentirosos y se han hecho una fortaleza y no avanzan, no prosperan por eso. Porque es el momento de derribar conceptos humanos, de derribar argumentos satánicos, que Jehová Dios los reprenda, de derribar fortalezas mentales que durante mucho tiempo estuvieron ahí, escondidos, ese pensamiento escondido en esa fortaleza, pero hoy es descubierto por la sangre de Jesús. Tú eres de Dios. Amén. Has recibido a Jesús como tu único Salvador. La sangre de Jesús te hace libre de toda depresión, de toda ansiedad. La sangre de Jesucristo te hizo libre de toda enfermedad. Amén. En el nombre de Jesús. Aleluya. La sangre de Jesús nos hizo libres de pecado. Nos hizo libres en el nombre de Jesucristo de todo temor al día de mañana. Nos hizo libres del qué será de mí el día de mañana. ¿Cómo estaré yo el día de mañana? ¿Qué serán de mis hijos el día de mañana? ¿Qué será de mi economía? ¿Qué será de mi familia? ¿Qué comeremos? Espíritu Santo, Señor. ¿Con qué subsistiremos? Y causa temores y agobios. Y se crea en nosotros un argumento que si le damos paso a ese argumento se va haciendo un castillo, una fortaleza inexpugnable. Pero hoy, con un golpe certero del Espíritu Santo, con un golpe certero de la palabra de Dios, con la palabra, con esa espada derriba todo argumento, todo castillo, toda fortaleza inexpugnable durante algún tiempo, pero que hoy te hace libre. Amén. Libre en el nombre de Jesús. Amén. Te hace libre.
Sheriteko te babrako teren yanaya saraya torka yanaya. Oh, Espíritu de Dios. Breko shari breba yanaya terkayaya serio. Espíritu. Plakaya saray terkraya. Anícana. Sheri brebe bebe 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 conte de becaya. Sheri brako terkaya nabashoria taya rakleya. Oye, María, Deri brakosh ambrakataya kande debe yo.